El día que redefiniría el lugar de la humanidad en el cosmos comenzó como cualquier otro, con el bullicioso ruido de las ajetreadas ciudades de la Tierra y el zumbido silencioso de las estaciones espaciales orbitando tranquilamente. Desconocido para la gente de abajo, muy por encima de la estratosfera, se acercaba el primer visitante interestelar, una nave de guerra siriana, averiada, huyendo del implacable avance del Imperio Kragan. Los sirianos, una especie humanoide conocida por su avanzada tecnología y naturaleza pacífica, se habían visto envueltos en una batalla perdida contra los Kragan, un imperio bélico empeñado en expandir su dominio por toda la galaxia. La nave siriana, gravemente dañada en una emboscada, logró deslizarse a través del bloqueo Kragan y puso rumbo desesperado hacia el planeta habitable más cercano, la Tierra. Cuando la nave alienígena entró en la atmósfera terrestre, desató una oleada de actividad en las agencias de monitoreo espacial internacionales. Se convocaron reuniones de emergencia mientras los gobiernos se apresuraban a comprender la naturaleza del visitante extraterrestre. El mundo contuvo el aliento, temiendo una invasión o una amenaza de lo desconocido. El capitán Miguel Torres, un experimentado astronauta y táctico militar, fue uno de los primeros en responder. Lideró un equipo de pilotos en 2 interceptores, lanzándose desde una plataforma orbital para encontrarse con la nave alienígena. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que la nave no era un presagio de guerra, sino un refugiado buscando santuario. Su casco mostraba cicatrices de batalla y estaba perdiendo rápidamente su integridad estructural. Las comunicaciones fueron inicialmente un desafío, con los saludos digitales de la humanidad encontrándose con estática y confusión. Sin embargo, utilizando una combinación de IA y datos lingüísticos sirianos rudimentarios, descargados rápidamente de las señales de transmisión de la nave, se estableció un diálogo. Los sirianos transmitieron su difícil situación, eran sobrevivientes de un conflicto devastador, sus mundos invadidos, su gente dispersa o esclavizada. La humanidad se enfrentó a una decisión que trascendía las preocupaciones nacionales o incluso planetarias. Los sirianos ofrecieron conocimientos y tecnologías a cambio de asilo y ayuda en su lucha contra los Kragan. Las implicaciones éticas y estratégicas de esta oferta sentaron las bases para acalorados debates globales y una reevaluación del lugar de la Tierra en el universo. Mientras la nave siriana era escoltada a una zona de aterrizaje segura en un territorio internacional, el mundo observaba las transmisiones en vivo. La vista de la nave maltrecha y su exhausta tripulación descendiendo a suelo terrestre, humanoides pero claramente alienígenas, desató una ola de empatía entre los ciudadanos de la Tierra. Fue un recordatorio conmovedor de la vastedad del universo y las vulnerabilidades compartidas de sus seres sintientes. Tras el trascendental primer contacto, el mundo bullía con discusiones y debates sobre las implicaciones de la llegada de los sirianos. Las Naciones Unidas convocaron una sesión de emergencia, ahora conocida como la Asamblea, para discutir la respuesta de la Tierra a la súplica de asilo y asistencia de los sirianos en su conflicto con el Imperio Kragan. En el Gran Salón de las Naciones Unidas, representantes de cada nación se reunieron, con el peso de la decisión palpable en el aire. El capitán Miguel Torres, recién llegado de su histórico encuentro, fue invitado a informar a la Asamblea sobre los detalles de la situación siriana. Con los ojos del mundo puestos en él, Torres ofreció un relato convincente de la difícil situación siriana, enfatizando su naturaleza pacífica y la brutal agresión de los Kragan. La asamblea estaba dividida. Algunos líderes argumentaron que la Tierra debía permanecer neutral, temiendo las repercusiones de entrar en una guerra interestelar. Otros vieron una ventaja estratégica en alinearse con los sirianos, citando los beneficios potenciales de la tecnología avanzada y el imperativo moral de ayudar a una especie en necesidad. Los debates se prolongaron, con discursos apasionados de varios representantes. El delegado francés habló de la fraternidad universal, instando a la Asamblea a posicionarse en el lado correcto de la historia. Mientras tanto, el representante ruso advirtió contra los riesgos de exponer a la Tierra a hostilidades alienígenas. La delegación china propuso un camino intermedio, sugiriendo una misión de investigación a Siria, el mundo natal siriano, antes de tomar cualquier decisión final. En medio de las deliberaciones, una intervención sorpresa provino de Lucas Vega, un ingeniero aeroespacial civil cuya vida había sido trastocada por una incursión Kragan que había llegado a una de las colonias exteriores de la Tierra. El relato personal de Vega sobre los horrores enfrentados por su comunidad, combinado con sus conocimientos técnicos sobre el potencial de la tecnología siriana, inclinó a muchas naciones indecisas. Cuando la asamblea procedió a la votación, el aire estaba tenso de anticipación. La decisión fue por estrecho margen a favor de ayudar a los sirianos, con condiciones.
La Tierra proporcionaría inicialmente ayuda humanitaria y comenzaría un intercambio cultural, sentando las bases para una posible asistencia militar pendiente de una revisión posterior. La resolución marcó un cambio significativo en la política exterior de la Tierra, pasando de una postura históricamente geocéntrica a una interestelar proactiva. Fue un paso audaz hacia territorio desconocido, impulsado por una combinación de empatía, interés estratégico y el creciente sentido del lugar de la Tierra en el cosmos más amplio. Tras la asamblea, comenzaron los preparativos para integrar a los representantes sirianos en las sociedades de la Tierra y se elaboraron planes para la próxima visita a Siria. El capitán Torres fue nombrado jefe de la recién formada Flota de la Tierra Unida, CEU, encargado de supervisar los esfuerzos diplomáticos y militares interestelares inaugurales de la Tierra. La decisión de las Naciones Unidas de apoyar a los sirianos resonó en todo el mundo, encendiendo un sentido de urgencia y acción. El capitán Miguel Torres, ahora almirante Torres, fue encargado de formar la Flota de la Tierra Unida, CEU, una fuerza de coalición con los mejores pilotos, ingenieros y soldados de todo el mundo. La campaña de reclutamiento se lanzó bajo el lema Defiende la humanidad, defiende la paz, haciendo un llamado a voluntarios para unirse a una iniciativa de defensa sin precedentes. La campaña rápidamente se hizo viral, impulsada por una ola de solidaridad y el espíritu aventurero de explorar y defender el universo. Se establecieron centros de reclutamiento en las principales ciudades de todos los continentes, donde miles de personas hacían fila para formar parte de la primera fuerza militar interestelar de la Tierra. Los criterios eran estrictos, buscando individuos con alta adaptabilidad, habilidades excepcionales y un perfil psicológico robusto capaz de manejar el estrés de la guerra espacial. Entre los voluntarios estaba Lucas Vega, cuyo encuentro personal con los Kragan lo había dejado con un ardiente deseo de retribución y protección para otros de destinos similares. Lucas era un ingeniero aeroespacial experimentado y piloto aficionado, cualificaciones que lo convirtieron en un candidato principal para una de las posiciones de piloto de élite de la CEU. Su solicitud fue rápidamente aprobada y fue introducido en el programa de entrenamiento intensivo. El entrenamiento se llevó a cabo en una instalación recién construida en los Alpes suizos, un lugar elegido por su aislamiento y seguridad. Los reclutas se sometieron a un régimen agotador que incluía tácticas de combate avanzadas, maniobras en gravedad cero, manejo de tecnología alienígena y ejercicios de resistencia psicológica. El programa fue diseñado no solo para prepararlos para las exigencias físicas del combate espacial, sino también para fomentar un fuerte sentido de camaradería y trabajo en equipo. Lucas se encontró en un escuadrón diverso, compuesto por individuos de diversas procedencias culturales y profesionales. Sus compañeros de escuadrón incluían a un expiloto de la Fuerza Aérea Brasileña, un experto canadiense en ciberguerra y un ingeniero robótico japonés, entre otros. A pesar de sus diferencias, compartían un objetivo común y rápidamente forjaron lazos durante las intensas sesiones de entrenamiento y las discusiones nocturnas sobre el futuro por el que luchaban. A medida que avanzaba el entrenamiento, el almirante Torres visitaba con frecuencia a las tropas, inculcándoles un sentido del deber y recordándoles lo que estaba en juego. No solo luchamos por la Tierra, decía, sino por el principio de que ninguna especie debe vivir bajo la sombra de la opresión. De vuelta en la Tierra, el público seguía el entrenamiento y la preparación a través de documentales y transmisiones en vivo, volviéndose cada vez más solidario con la misión de la CEU. La cobertura mediática destacó historias personales de los reclutas, las innovaciones tecnológicas que se estaban implementando y los preparativos estratégicos para la inminente misión a Siria. Mientras se hacían los preparativos finales para la partida hacia Siria, el ambiente en la base de la Flota de la Tierra Unida era una mezcla de anticipación y solemnidad. La flota, ahora una formidable asamblea de naves espaciales de vanguardia, bautizadas como los cazas Víbora, estaba lista para su primer despliegue operativo. El almirante Torres celebró una última sesión informativa, delineando los objetivos de la misión y la importancia estratégica de su primer contacto con el liderazgo siriano. El viaje a Siria se inauguraría con el salto de curvatura, una tecnología de propulsión recién desarrollada que permitía viajes casi instantáneos a través de vastas distancias espaciales. La tecnología, derivada del conocimiento siriano compartido como parte de la alianza, aún estaba en pañales y no exenta de riesgos. Sin embargo, la urgencia de la situación hizo necesaria su utilización. Mientras la flota se alineaba para el salto, Lucas se encontró en la cabina de su Víbora, revisando la lista de verificación previa al vuelo con un cuidado meticuloso. Su mente divagó brevemente hacia su familia y amigos en la Tierra, pero rápidamente se reenfocó, sabiendo que la tarea que tenía por delante requería toda su atención.
La orden de iniciar el salto de curvatura llegó, y en un momento impresionante de aprensión y asombro combinados, la flota desapareció de las cercanías de la Tierra, reapareciendo en el sistema solar siriano. El salto fue exitoso, pero no sin sus anomalías menores. Algunas naves reportaron fallos de navegación temporales y los efectos psicológicos del viaje de curvatura fueron desorientadores para muchos. Al llegar a Siria, la flota no fue recibida con una bienvenida pacífica, sino con la sombría realidad de un planeta bajo asedio. Los cielos estaban marcados por batallas en curso, con las fuerzas de defensa sirianas enzarzadas en desesperadas escaramuzas contra Drones Kragan. La flota de la Tierra no perdió el tiempo. Bajo las órdenes de Torres, se lanzaron a la refriega, proporcionando refuerzos muy necesarios a los asediados sirianos. Lucas pilotó su víbora con una mezcla de precisión y determinación, derribando drones enemigos y protegiendo las naves más grandes de la CEU mientras desplegaban fuerzas terrestres y suministros. La intensidad de la batalla puso a prueba cada parte de su entrenamiento, y el caos de la guerra era diferente a todo lo que había anticipado. Sin embargo, en medio del tumulto, había un profundo sentido de propósito. Aquí, entre las estrellas, la humanidad estaba plantando cara. El enfrentamiento inicial fue una bienvenida a las realidades de la guerra interestelar, pero también marcó un giro significativo en la batalla por Siria. Con la participación de la Tierra, los sirianos encontraron nueva esperanza y su resolución se endureció. El día terminó con la primera victoria conjunta, celebrada en la órbita de Siria, un momento conmovedor que simbolizó la floreciente hermandad entre ambas especies. Mientras la flota establecía órbita, preparándose para la larga campaña que se avecinaba, Lucas y su escuadrón tomaron un breve respiro a bordo de su portaaviones. Compartieron historias de su primer combate, cada piloto con sus propios apuros y momentos de miedo. Sin embargo, también había un sentimiento compartido de logro. Habían cruzado la inmensidad del espacio y se habían mantenido hombro con sus nuevos aliados, luchando por una causa mucho mayor que cualquier planeta o especie. Con Siria como su punto de apoyo, la CEU se preparó para la siguiente fase de su misión, hacer retroceder a las fuerzas Kragan y romper completamente el asedio. La guerra estaba lejos de terminar, pero los cazas de la Tierra estaban ahora completamente comprometidos y su resolución era tan fuerte como el metal de las naves que pilotaban. La victoria en Siria tuvo un efecto dominó en toda la flota de la Tierra Unida, elevando la moral y solidificando la alianza con los sirianos. Mientras los comandantes de la Tierra planificaban los siguientes pasos, los informes de inteligencia indicaron ubicaciones estratégicas clave del Imperio Kragan que, si se atacaban, podrían mermar gravemente sus capacidades ofensivas. El almirante Torres decidió que el siguiente movimiento sería una serie de ataques coordinados contra estos objetivos, demostrando no solo la determinación de la alianza, sino también las capacidades de la nueva flota de la Tierra. En la sala de guerra a bordo de la nave insignia, se detallaron los planes. Los objetivos incluían un depósito de municiones Kragan, un centro de comunicaciones y una estación de energía, cada uno fuertemente fortificado y protegido por sistemas de seguridad avanzados. Para Lucas y su escuadrón, la misión asignada era la destrucción del centro de comunicaciones, un nodo vital en la red militar Kragan. La operación se planeó bajo la cobertura de una lluvia de meteoros en el sistema, proporcionando camuflaje natural para el acercamiento. El equipo de Lucas se sometió a una serie de reuniones informativas y simulaciones, cada piloto preparándose mentalmente para los desafíos de una inserción sigilosa. El ambiente era tenso pero concentrado. Todos sabían que las apuestas eran altas y que el éxito de su misión podría cambiar significativamente el rumbo de la guerra. Mientras la flota maniobraba para posicionarse, los cazas víboras se desprendieron y se dirigieron hacia el objetivo. La lluvia de meteoros enmascaró su entrada, pero el acercamiento final sería en espacio abierto, requiriendo precisión y velocidad. Lucas lideró la formación, con los sensores de su nave finamente ajustados para detectar cualquier anomalía en la red de defensa enemiga. El ataque fue rápido. Emergiendo de la cobertura del último meteoro, Lucas y su equipo activaron sus propulsores a toda potencia, dirigiéndose hacia el centro de comunicaciones con los láseres listos. Las defensas Kragan reaccionaron rápidamente, lanzando una andanada de contrafuego. La batalla fue intensa, con cada piloto esquivando y zigzagueando a través del ataque, acercándose a su objetivo. Con un tiro claro, Lucas disparó sus misiles, observando cómo impactaban certeramente, causando una reacción en cadena de explosiones dentro del centro. La instalación quedó a oscuras, sus enlaces de comunicaciones cortados, sumiendo a las fuerzas Kragan en el desorden. La misión fue un éxito, pero la huida aún no estaba asegurada. Mientras se retiraban, el escuadrón se enfrentó a ataques renovados de refuerzos Kragan.
Fue un vuelo angustioso de regreso a la seguridad de la flota, cada piloto llevado a sus límites. A su regreso, el informe fue breve pero afirmativo: la misión había asestado un golpe significativo a las capacidades operativas Kragan. De vuelta en la Tierra, las noticias del ataque exitoso se difundieron rápidamente, reuniendo aún más el apoyo público para el esfuerzo bélico. La comunidad internacional vio la efectividad de la FEU y los resultados tangibles de sus intervenciones, fomentando una mayor unidad entre las naciones de la Tierra y un compromiso más profundo con sus aliados extraterrestres. El éxito de los ataques dirigidos contra los puestos avanzados Kragan había interrumpido significativamente sus operaciones, dando a la flota de la Tierra Unida y a las fuerzas sirianas una ventaja táctica muy necesaria. Con el impulso de su lado, el almirante Torres y los comandantes sirianos decidieron que era hora de expandir sus operaciones para liberar a otras especies oprimidas por el Imperio Kragan. El siguiente objetivo era una serie de planetas conocidos colectivamente como el Cúmulo Estelar de Lis, un punto estratégico en la galaxia y un centro para varias civilizaciones alienígenas actualmente bajo control Kragan. La liberación de estos planetas no solo debilitaría el control Kragan sobre la región, sino que también podría sumar más aliados a la creciente coalición interestelar contra el Imperio. Los preparativos para la campaña fueron extensos. Lucas y su escuadrón fueron encargados de escoltar naves de transporte que llevaban tropas y suministros para los asaltos terrestres. La misión era arriesgada. El cúmulo estelar de Lis estaba fuertemente fortificado y los Kragan estaban en alerta máxima después de sus recientes pérdidas. A medida que la flota se acercaba al cúmulo, se encontraron con una fuerte resistencia. Las naves patrulla Kragan se enfrentaron a las naves de la Tierra y sirianas en una feroz batalla, intentando impedirles llegar a los planetas. Lucas se encontró en el centro del combate, sus habilidades como piloto llevadas al límite mientras maniobraba a través del fuego enemigo para proteger el convoy de transporte. La batalla fue intensa y prolongada, pero las fuerzas de la Tierra y sirianas gradualmente ganaron la delantera gracias a sus tácticas superiores y el elemento sorpresa. Varias naves Kragan fueron inhabilitadas o destruidas, despejando el camino para los equipos de aterrizaje en los planetas de abajo. Las operaciones terrestres fueron igualmente desafiantes. Tropas de la Tierra junto a soldados sirianos y voluntarios de otros planetas liberados se enfrentaron a condiciones duras y una feroz resistencia. El combate urbano se desarrolló en las ciudades del cúmulo estelar de Lis, con lucha casa por casa y un posicionamiento estratégico siendo clave para asegurar áreas. Lucas, aunque principalmente piloto, ocasionalmente fue llamado para apoyar operaciones terrestres. Su experiencia de primera mano en estos enfrentamientos le hizo ver la brutal realidad de la guerra en tierra, algo que antes solo había vislumbrado desde la cabina de su caza. Durante una de esas misiones, Lucas y su equipo fueron encargados de rescatar rehenes retenidos por los Kragan en un complejo fortificado. La operación fue un delicado equilibrio entre sigilo y agresión repentina, requiriendo una coordinación precisa. A pesar de los peligros, la misión fue exitosa, liberando a docenas de rehenes y obteniendo inteligencia valiosa sobre las operaciones Kragan en la región. La liberación del cúmulo estelar de Lis marcó un punto de inflexión en la campaña. Las noticias de los planetas liberados se extendieron rápidamente, inspirando a otras especies subyugadas a levantarse contra los Kragan. La coalición creció a medida que más civilizaciones se unieron, atraídas por la promesa de libertad y los resultados exitosos de las misiones lideradas por la Tierra y sus aliados. Con cada victoria, la moral entre la FEU y sus aliados se disparaba. Ya no eran solo defensores, eran liberadores, una fuerza de esperanza en la galaxia. La importancia estratégica de sus victorias también significaba que las líneas de suministro y los refuerzos podían llegar más fácilmente a las líneas del frente, impulsando sus esfuerzos mientras se preparaban para la siguiente fase de la campaña. A medida que la coalición crecía, con múltiples civilizaciones uniéndose a las filas junto a la Tierra y Siria, el Consejo Estratégico, que ahora incluía representantes de cada uno de los planetas liberados, se reunió para discutir la próxima operación principal. El objetivo era la estación de mando central Kragan, conocida como el Nexo Kragan, que coordinaba gran parte de sus esfuerzos militares en toda la galaxia. Capturar el Nexo Kragan no solo mermaría las capacidades operativas Kragan, sino que también asestaría un golpe psicológico significativo a sus fuerzas. Lucas y su escuadrón fueron seleccionados para uno de los roles más críticos en la próxima misión, la brecha inicial de las defensas del Nexo. La operación fue meticulosamente planificada, con simulaciones ejecutadas en el holodeck de la nave insignia de la flota para asegurar que se tuviera en cuenta cada escenario posible.
El acercamiento al nexo Kragan fue sigiloso, utilizando tecnología de camuflaje de reciente desarrollo proporcionada por los últimos miembros de la coalición, los Cilar, quienes habían dominado el arte de desviar la luz. La tecnología no era infalible, pero proporcionó una ventaja crucial en la fase inicial del asalto. A medida que se acercaban al nexo Kragan, la tensión entre Lucas y su escuadrón era palpable. Sabían que el éxito de toda la operación dependía de su capacidad para inhabilitar las defensas externas del nexo y permitir que las principales fuerzas de la coalición atacaran. En el momento en que los dispositivos de camuflaje fueran desactivados, estarían expuestos a feroces contraataques. La operación comenzó con precisión. Tan pronto como estuvieron al alcance, Lucas y su equipo desactivaron sus camuflajes y lanzaron una andanada de ataques dirigidos contra los generadores de escudo del nexo. Los Kragan fueron tomados por sorpresa y su respuesta fue confusa y desorganizada. Aprovechando la confusión, el escuadrón infligió daños críticos, inhabilitando con éxito los escudos. Con los escudos caídos, la flota principal avanzó. Acorazados de varias especies de la coalición desataron un formidable asalto sobre el nexo Kragan, mientras los transportes de tropas comenzaban a desplegar soldados para el asalto terrestre. Lucas permaneció en el fragor de la batalla espacial, proporcionando cobertura a los transportes y enfrentándose a los cazas Kragan. El asalto terrestre fue liderado por una fuerza mixta de tropas humanas, sirianas y de otras tropas de la coalición. Encontraron una fuerte resistencia al irrumpir en el nexo Kragan, con soldados Kragan defendiendo ferozmente su bastión. La batalla por el nexo Kragan fue brutal, con combate cuerpo a cuerpo teniendo lugar en sus laberínticos corredores. Lucas, generalmente confinado a su cabina durante las batallas, fue llamado para asistir a una unidad especial encargada de tomar el centro de mando del nexo. Armado y listo, se unió a las fuerzas terrestres, experimentando la realidad visceral del combate en tierra. Los corredores del nexo Kragan resonaban con el sonido de disparos, explosiones y los gritos de soldados heridos de ambos bandos. Después de horas de intensa lucha, las fuerzas de la coalición finalmente aseguraron el centro de mando, capturando a varios oficiales Kragan de alto rango y obteniendo acceso a inteligencia valiosa. La captura del nexo Kragan fue una victoria monumental, celebrada en toda la galaxia como un punto de inflexión en la guerra contra los Kragan. Las consecuencias de la batalla vieron un cambio significativo en la dinámica de la guerra. Con su estructura de mando gravemente interrumpida, las fuerzas Kragan comenzaron a retirarse de varios frentes en toda la galaxia. Las noticias de la caída del nexo inspiraron más levantamientos y deserciones entre los sistemas ocupados por los Kragan. Con la caída del nexo Kragan, el control del imperio Kragan sobre sus territorios vaciló. Esta victoria significativa permitió a las fuerzas de la coalición, lideradas por la Flota de la Tierra Unida y los sirianos, iniciar la siguiente fase de su estrategia, una serie de campañas de liberación destinadas a liberar múltiples sistemas estelares aún bajo la opresión Kragan. Estas campañas fueron diseñadas no solo para rescatar poblaciones oprimidas, sino también para solidificar la posición de la coalición en toda la galaxia. Lucas y su escuadrón fueron desplegados en una de las campañas más cruciales en el sector Aldebarán, una región conocida por su importancia estratégica debido a sus ricos recursos y avanzadas instalaciones de fabricación. Liberar Aldebarán no solo privaría a los Kragan de recursos críticos, sino que también proporcionaría a la coalición el apoyo logístico muy necesario para el esfuerzo bélico en curso. Al acercarse a Aldebarán, el escuadrón de Lucas fue encargado de asegurar las plataformas de defensa orbital, una red de satélites fuertemente armados que rodeaban los planetas principales del sector. La operación requirió una coordinación precisa, ya que las plataformas estaban protegidas por un sofisticado sistema de escudos y cañones de defensa automatizados. El asalto inicial fue intenso. El equipo de Lucas empleó una mezcla de guerra electrónica y fuerza bruta para inhabilitar las plataformas de defensa. Usando dispositivos de interferencia para interrumpir las comunicaciones de las plataformas, crearon aberturas para ataques de precisión. La operación fue un testimonio de la creciente sofisticación táctica de la coalición, reflejando las diversas tecnologías y estrategias aportadas por sus diversos miembros. Una vez neutralizadas las defensas orbitales, las principales fuerzas de la coalición se movieron para enfrentarse a las tropas terrestres Kragan. Lucas, habiendo completado su misión principal, se unió a una flota de apoyo, proporcionando cobertura aérea a las tropas terrestres. La batalla en la superficie fue feroz, con tácticas de guerra urbana y de guerrilla fuertemente empleadas por ambos bandos.
Durante un momento crítico, Lucas tuvo que adaptarse rápidamente a una operación de rescate. Una unidad terrestre de la coalición había sido inmovilizada por una emboscada Kragan en el complejo industrial de Aldebarán 3. Volando a bajas altitudes y navegando a través de escombros industriales, Lucas logró proporcionar un apoyo aéreo crucial, ayudando a evacuar a las tropas rodeadas y asestando un golpe decisivo a las fuerzas enemigas en el proceso. Con el complejo industrial asegurado, la liberación de Aldebarán 3 sirvió como un importante punto de inflexión en la campaña. Las propias fuerzas de resistencia del planeta, que habían estado librando una guerra oculta contra los Kragan, salieron con toda su fuerza para apoyar a la coalición. Su conocimiento local y sus tácticas de guerrilla resultaron invaluables a medida que avanzaba la campaña. El éxito en Aldebarán provocó una serie de levantamientos en todo el sector. Planetas y lunas bajo control Kragan comenzaron a resistir más abiertamente, impulsados por el apoyo de las fuerzas de la coalición. El escuadrón de Lucas siguió desempeñando un papel vital, moviéndose de un punto caliente a otro, apoyando a las tropas terrestres, interceptando las líneas de suministro Kragan y enfrentándose a los cazas enemigos en los cielos sobre planetas en disputa. A medida que la campaña llegaba a su fin, la coalición había liberado con éxito todo el sector Aldebarán. Las celebraciones de la victoria fueron moderadas, sin embargo, ya que las realidades de la guerra seguían siempre presentes. Los planetas liberados se enfrentaban a la tarea monumental de reconstrucción, y la coalición tenía que mantener una fuerte presencia para evitar cualquier intento de los Kragan de recuperar sus territorios perdidos. La liberación del sector Aldebarán marcó un punto de inflexión crítico en la lucha galáctica contra el Imperio Kragan, pero los informes de inteligencia pronto revelaron un desafío más desalentador. Los Kragan estaban cerca de completar una superarma capaz de devastar planetas enteros, ubicada en un sistema fuertemente fortificado conocido como la nebulosa Velum. El descubrimiento cambió las prioridades de la coalición de la noche a la mañana, ya que evitar la finalización del arma se convirtió en el foco central de sus esfuerzos militares. Lucas y su escuadrón, ahora veteranos experimentados de las fuerzas de la coalición, fueron reasignados a una fuerza de tarea formada específicamente para abordar esta nueva amenaza. La fuerza de tarea incluía las mejores mentes estratégicas y los pilotos más hábiles de toda la coalición, encargados de infiltrarse en la nebulosa Velum y sabotear la superarma antes de que pudiera volverse operativa. La misión requería navegar a través de densos campos de asteroides y evitar avanzados sistemas de sensores que rodeaban la nebulosa Velum, convirtiéndola en una de las empresas más peligrosas emprendidas por la coalición. El papel de Lucas era liderar un grupo de cazas diseñado para proporcionar cobertura a los equipos de infiltración, que incluían especialistas en guerra electrónica y demolición. A medida que se acercaban a la nebulosa, la fuerza de tarea se involucró en varias escaramuzas con flotas de patrulla Kragan, probando su preparación para el combate y atrayendo a las fuerzas enemigas lejos de la ubicación de la superarma. El escuadrón de Lucas sobresalió en estos enfrentamientos, empleando tácticas de golpear y huir, y utilizando el complejo terreno de la nebulosa a su favor. La fase principal de la misión implicó una inserción encubierta en la instalación de la superarma, ubicada en una luna que orbitaba un gigante gaseoso dentro de la nebulosa. La instalación era una fortaleza rodeada de escudos de energía y armada con potentes sistemas de defensa. El equipo de infiltración de la coalición, escoltado por Lucas y sus pilotos, logró aterrizar en la Luna después de un tenso y peligroso descenso a través de la atmósfera turbulenta del planeta. Una vez en tierra, el equipo se dividió en dos grupos, uno fue encargado de inhabilitar los escudos de energía, mientras que el otro colocaría cargas explosivas en puntos críticos de la superarma. Lucas proporcionó vigilancia y apoyo aéreo, retransmitiendo información táctica y enfrentándose a cualquier refuerzo Kragan que intentara interceptar la operación. La misión alcanzó su clímax cuando el equipo de inhabilitación de escudos neutralizó con éxito las defensas de la instalación, permitiendo al equipo de demolición acceder al núcleo del arma. Bajo intensa presión y con el tiempo agotándose, el equipo colocó las cargas y evacuó la instalación justo cuando los refuerzos Kragan pululaban la zona. El escuadrón de Lucas proporcionó fuego de cobertura crucial durante la extracción, luchando a través de oleadas de cazas Kragan mientras las fuerzas de la coalición escapaban. Las cargas detonaron según lo planeado, resultando en una explosión masiva que aniquiló la superarma, enviando ondas de choque a través de la nebulosa. El exitoso sabotaje de la superarma fue una victoria significativa para la coalición, celebrada en toda la galaxia como una hazaña de valentía e ingenio. La destrucción no solo evitó una amenaza catastrófica, sino que también desmoralizó significativamente a las fuerzas Kragan, que habían depositado gran parte de sus esperanzas en la finalización del arma.
Tras la decisiva victoria en la nebulosa Velum, el equilibrio de poder comenzó a inclinarse a favor de las fuerzas de la coalición. La destrucción de la superarma Kragan había enviado ondas de esperanza por toda la galaxia, inspirando a más sistemas a unirse a la lucha contra el imperio opresor. Reconociendo la necesidad de capitalizar este impulso, el almirante Torres y el Consejo Estratégico planearon una serie de ofensivas destinadas a liberar sistemas clave aún bajo control Kragan. Lucas y su escuadrón estuvieron una vez más al frente de estas operaciones, encargados de asegurar las rutas espaciales y proporcionar apoyo aéreo a las fuerzas terrestres de la coalición. El siguiente objetivo principal fue el sistema Krion, un cruce crítico para las líneas de suministro y las redes de comunicación Kragan. Su liberación mermaría gravemente la capacidad de los Kragan para mantener sus fuerzas restantes en múltiples frentes. A medida que la flota de la coalición se acercaba a Krion, se encontraron con una feroz resistencia. Los Kragan, conscientes de la importancia estratégica del sistema, habían fortificado sus posiciones y preparado extensas defensas. Las escaramuzas iniciales fueron brutales, con muchas bajas en ambos lados. El escuadrón de Lucas desempeñó un papel clave en estos enfrentamientos, utilizando sus habilidades de pilotaje superiores y su conocimiento táctico para superar y desgastar gradualmente las defensas Kragan. En tierra, la batalla por Krion fue igualmente intensa. Centros urbanos y complejos industriales se convirtieron en campos de batalla, con las fuerzas de la coalición librando combates cuerpo a cuerpo contra tropas Kragan bien atrincheradas. Lucas, cuando no estaba en la cabina, se unió a equipos de operaciones especiales en varias misiones críticas para sabotear depósitos de suministro y centros de comunicación Kragan, interrumpiendo aún más su capacidad para coordinar sus defensas. A lo largo de estas operaciones, la composición diversa de la coalición demostró ser una ventaja significativa. Diferentes especies aportaron habilidades y perspectivas únicas, permitiendo tácticas y estrategias innovadoras que los Kragan lucharon por contrarrestar. Los sirianos, con su tecnología avanzada, proporcionaron un invaluable apoyo de guerra electrónica, mientras que las fuerzas humanas, conocidas por su resiliencia y adaptabilidad, sobresalieron en asaltos terrestres y combates aéreos. Después de semanas de feroces combates, las fuerzas de la coalición finalmente aseguraron Krion. La liberación fue un punto de inflexión, lo que llevó al colapso de la autoridad Kragan en las regiones circundantes. Planetas que habían estado bajo el yugo del gobierno Kragan durante décadas celebraron su recién descubierta libertad, y la moral entre las tropas de la coalición se disparó. Tras la victoria, Lucas y sus camaradas se tomaron un tiempo para reflexionar sobre su viaje. Visitaron ciudades liberadas en Krion, reuniéndose con lugareños que expresaron su gratitud y compartieron historias de vida bajo el gobierno Kragan. Estas interacciones profundizaron la comprensión de Lucas sobre el impacto de la guerra y reforzaron su compromiso con la causa de la coalición. Mientras la coalición se preparaba para la siguiente fase de la campaña, las sesiones de planificación estratégica se hicieron más frecuentes. Lucas, ahora reconocido como uno de los pilotos más capaces de la flota, era consultado a menudo por sus conocimientos sobre tácticas enemigas y su experiencia en combate. La guerra estaba lejos de terminar, pero los éxitos en la nebulosa Velum y Krion habían dado a la coalición una clara ventaja estratégica. La liberación del sistema Krion había debilitado significativamente las capacidades operativas del Imperio Kragan, creando una apertura estratégica para que las fuerzas de la coalición se adentraran más en territorio enemigo. El siguiente objetivo era el Cúmulo Draconis, una región densamente poblada aún bajo control Kragan, conocida por sus ricos recursos y su importancia estratégica como centro de fabricación para la maquinaria de guerra del Imperio. Lucas y su escuadrón fueron encargados de liderar el asalto aéreo, con el objetivo de mermar la capacidad de los Kragan para producir naves de guerra y armamento. La misión era crítica. Si el Cúmulo Draconis podía ser tomado, no solo privaría a los Kragan de recursos cruciales, sino que también impulsaría significativamente las capacidades de fabricación de la coalición. El asalto al Cúmulo Draconis comenzó con un masivo ataque coordinado que involucró a todos los elementos de las fuerzas de la coalición. Lucas lideró un escuadrón de cazas avanzados, los últimos modelos equipados con armamento y escudos mejorados, desarrollados a través del combinado poder tecnológico de las especies miembros de la coalición. Su objetivo era la serie de plataformas de defensa orbital que rodeaban los planetas principales del cúmulo. Mientras la flota de la coalición se enfrentaba a las plataformas, el escuadrón de Lucas ejecutó una serie de maniobras de alta velocidad para evadir el denso fuego antiaéreo. Utilizando los escombros de las plataformas destruidas como cobertura, lograron inhabilitar la red defensiva, despejando el camino para las principales fuerzas de invasión en tierra. La batalla fue agotadora.
Los Kragan habían fortificado sus posiciones dentro de los principales complejos industriales, convirtiéndolos en fortalezas repletas de tropas y artillería pesada. Las fuerzas de la coalición, incluidos marines humanos y tropas de choque sirianas, tuvieron que abrirse camino a través de estas defensas en intensos escenarios de combate urbano. Lucas ocasionalmente se unió a operaciones terrestres donde sus habilidades de combate y liderazgo fueron puestas a prueba en un entorno de campo de batalla diferente. Durante una operación crítica, lideró un escuadrón a través de las calles devastadas por la guerra de Draconia, la capital del Cúmulo, para asegurar un centro de comunicaciones que coordinaba las defensas Kragan. La misión fue peligrosa, con francotiradores y trampas explosivas en cada esquina, pero la captura exitosa del centro interrumpió significativamente las capacidades de mando y control del enemigo. La liberación del Cúmulo Draconis llevó semanas de feroces combates, con pérdidas significativas en ambos bandos. Sin embargo, las ganancias estratégicas eran innegables. Con el control del Cúmulo, la coalición no solo cortó una importante línea de suministro para los Kragan, sino que también obtuvo acceso a las avanzadas instalaciones industriales, que fueron rápidamente reutilizadas para apoyar el esfuerzo de guerra. La victoria fue un testimonio de la resiliencia y valentía de las fuerzas de la coalición, y marcó un importante punto de inflexión en la guerra. Los habitantes liberados del Cúmulo Draconis, que habían sufrido bajo el gobierno Kragan durante generaciones, se unieron a la coalición, trayendo consigo inteligencia valiosa y fuerza de combate adicional. Tras la batalla, Lucas pasó tiempo con las poblaciones recién liberadas, escuchando sus historias y compartiendo las suyas. Estas interacciones profundizaron su resolución y le recordaron el significado más amplio de su lucha. No estaba luchando solo como piloto o soldado, sino como un liberador en una guerra que estaba remodelando la galaxia. Mientras la coalición se preparaba para las fases finales de la guerra, Lucas y su escuadrón entrenaron sin descanso, integrando nuevas tácticas y tecnología en su repertorio. Sabían que los enfrentamientos finales con el Imperio Kragan serían los más desafiantes hasta el momento, pero los éxitos en el Cúmulo Draconis les habían dado un mensaje claro: la victoria estaba al alcance y la coalición era más fuerte que nunca. Impulsadas por sus recientes victorias, las fuerzas de la coalición, ahora una robusta alianza de múltiples especies y sistemas, fijaron su vista en el bastión Kragan, el mundo fortaleza de Kraga Prime. Este planeta era el corazón del Imperio Kragan, fuertemente fortificado y erizado de defensas. Su captura pondría fin efectivamente al reinado de terror Kragan en toda la galaxia. El plan para el asalto a Kraga Prime era complejo, involucrando múltiples fases y la coordinación de todos los activos de la coalición. Lucas y su escuadrón fueron asignados a uno de los roles más críticos en la operación: inhabilitar la red de defensa orbital del planeta, que era la primera línea de defensa que protegía Kraga Prime de los ataques espaciales. A medida que la flota de la coalición se acercaba a Kraga Prime, la magnitud del desafío se hizo evidente. La red de defensa orbital no solo estaba fuertemente armada, sino también protegida por una flota de naves de guerra y escuadrones de cazas Kragan. La batalla para llegar al planeta sería uno de los enfrentamientos más grandes e intensos de la guerra. Lucas lideró su escuadrón en la refriega con precisión y determinación. Se lanzaron a través de andanadas de fuego láser y navegaron entre naves capitales en combate, apuntando a las estaciones de energía de la red de defensa. Cada golpe exitoso de Lucas y su equipo acercaba a las fuerzas de la coalición a una brecha en las defensas Kragan. Mientras tanto, en la superficie de Kraga Prime, las fuerzas terrestres de la coalición se preparaban para la invasión. Se enfrentaban a una tarea desalentadora: los Kragan habían construido extensas fortificaciones y estaban decididos a luchar hasta el final. La campaña terrestre sería peligrosa, pero el asalto orbital debía tener éxito primero para darles una oportunidad de luchar. Después de horas de intenso combate espacial, el escuadrón de Lucas logró inhabilitar la estación de energía principal de la red de defensa orbital. La red parpadeó y se apagó, dejando la atmósfera de Kraga Prime abierta a las fuerzas de la coalición. Gritos de júbilo estallaron en toda la flota de la coalición, pero hubo poco tiempo para celebrar: la invasión terrestre estaba a punto de comenzar. Lucas rápidamente se unió a un grupo de operaciones especiales encargado de asegurar zonas de aterrizaje clave en la superficie del planeta. Mientras descendían a través de la atmósfera, el fuego antiaéreo desde tierra golpeó sus naves de transporte. Lucas, pilotando un ágil módulo de aterrizaje, maniobró a través del caos, evadiendo el fuego entrante y proporcionando cobertura a los transportes. Una vez en tierra, la realidad de la guerra golpeó duramente,
el paisaje estaba marcado por trincheras, fortificaciones y los escombros de lo que alguna vez habían sido ciudades vibrantes, ahora convertidas en zonas de guerra. Lucas y su equipo se movieron rápidamente para asegurar sus objetivos, enfrentándose a tropas Kragan en combate cercano y utilizando cada herramienta a su disposición para avanzar. La invasión terrestre se extendió durante días, con cada pulgada de terreno ferozmente disputada por las fuerzas Kragan. Sin embargo, la moral de la coalición era alta, impulsada por el conocimiento de que la caída de Kraga Prime marcaría el final de la guerra. Lucas se encontró en el fragor de esta lucha, no solo combatiendo como piloto, sino también liderando tropas en tierra. Finalmente, después de un asalto implacable, las fuerzas de la coalición capturaron la ciudad capital Kragan, asegurando el distrito gubernamental y paralizando efectivamente la estructura de mando Kragan. El emperador Kragan fue capturado y su régimen se desmoronó, lo que llevó a celebraciones en toda la galaxia. La liberación de Kraga Prime fue una victoria histórica, marcó el fin de la tiranía del Imperio Kragan y el comienzo de una nueva era para la galaxia. La coalición, un tapiz de diferentes especies unidas por una causa común, había demostrado que, juntos, podían superar incluso las mayores amenazas. Para Lucas, la victoria fue agridulce. Aunque se regocijaba por el éxito de la coalición, el costo de la guerra y los sacrificios hechos por tantos pesaban mucho sobre él. Había pasado de ser un piloto solitario en busca de venganza a un líder que había ayudado a guiar a sus camaradas a través de los momentos más oscuros.